que es el creador de esta disciplina, el descubridor más bien. Y bueno, aunque el texto tiene fallos, vamos a intentar determinar cuáles son. Y bueno, esto es una introducción, digamos, a su descubrimiento, porque yo no soy ninguna experta, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo digo aquí no es una recomendación para nadie, más allá de, por favor, investiguen. Y es mi opinión personal de cómo está la situación en el mundo actualmente en relación a la enfermedad, a cómo conocemos nuestro cuerpo, y eso está totalmente ligado a cómo está el mundo en general, por qué vivimos los acontecimientos que vivimos y hacia dónde nos encaminamos, ¿vale? Que eso sería lo más importante, ¿vale? Entonces estoy viendo que falta, vale, mover un poquito el PDF. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a informar de que estamos en directo. Sí, así son los inicios, gente. Así se hace o así lo hago yo. Ya como se haga ya es algo que queda por descubrir. Vale, bueno. Entonces, vamos a seguir con la lectura del libro. El miércoles pasado nos quedamos hablando un poco de que para poder nosotros darnos cuenta de si esta teoría, ¿no? O lo que Hammer explica que él ha visto es real o no, la única opción que tenemos es el uso de la experiencia. Si nosotros no estamos dispuestos a experimentar con nuestro propio cuerpo las fases que Hammer describe, no vamos a poder comprobar que esto es así. Pero aunque no nos atrevamos y sigamos haciendo los protocolos bélicos que la medicina oficial propone, no dejamos de estar experimentando, ¿no? Porque cualquier acción es experimentación. Entonces, vamos a seguir obteniendo resultados que van a ir confirmando o desacreditando esta explicación, ¿no? O esta... es que no quiero decir teoría, porque... O sea, es una teoría basada en la evidencia, según Hammer, ¿no? Y para poder confirmar que eso es así, debemos ponerla en práctica. Y ya ha habido gente que la ha puesto en práctica, gente, digamos, oficialmente respetada, universidades, grupos de doctores, etc. Luego hay un sinfín de testimonios de gente de a pie que la ha puesto en práctica, como el testimonio que expliqué al final del vídeo pasado de la mujer que tuvo el cáncer de mama. Entonces, dicho esto, ¿no? Vamos a ver un poco, vamos a avanzar un poco en la historia, ¿vale? De la medicina y un poco en las bases mentales que hay detrás de lo establecido hoy en día y cómo rompe Hammer y lo que ve en sus pacientes con eso. El libro sigue diciendo: hoy en día, toda la medicina oficial o de Estado depende de las concepciones ya superadas de Virchow. Virchow fue un biólogo, físico, etcétera, etcétera, que tuvo mucha importancia en el siglo pasado y que determinó que todo, ¿vale?, se basaba en que la célula en algún momento falla. Sigue el libro. Por eso, hasta ahora, solo hemos tenido desarrollo en los aparatos y en las técnicas. Los verdaderos descubrimientos médicos eran casi imposibles a causa de estos dogmas.
Es decir, la medicina en los últimos años, sobre todo en el último siglo, ha avanzado sobre todo en desarrollar máquinas. Máquinas a veces muy importantes y muy potentes que salvan vidas. Eso es así, ¿no? Y en técnicas de diagnóstico. Es decir, nosotros ahora estamos en un punto en que nosotros podemos ver cosas súper pequeñas. Nosotros podemos visualizar genes de un montón de tipo en un montón de células. Podemos escanear el cuerpo de manera interna prácticamente a la perfección. Vale, eso está muy guay. Pero bueno, eso ya veremos que tiene un doble filo, ¿sí? Y más cuando comprendamos la medicina germánica, ¿vale? Que se basa en choques biológicos. Es decir, en cosas que nuestro animalito percibe como un peligro y que si nosotros no actuamos para solventar ese peligro, actúa nuestra biología, modificándose, alterándose, para darnos tiempo, para darnos apoyo. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? De hasta qué punto nos interesa saber eh, de una manera negativa lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es decir, si yo entiendo que la enfermedad o la alteración biológica viene porque yo he percibido un peligro que no estoy solucionando, si a mí ahora de repente una persona que para mí es Dios me dice que yo tengo un peligro en el colon, ¿qué va a suceder? Porque no solo me dice que hay un peligro, sino que me dice que hay un peligro que no tiene solución. Cuando te dicen hay un 1% de posibilidades, ¿cómo entiende su cerebro? Con un no hay solución. Entonces, si tú percibes un peligro que no tiene solución, según la medicina germánica, ¿qué sucede? Que se activa tu biología. Entonces, puede ser que lo que era pequeño ahora empiece a ser muy grande. ¿Vale? Esto serán cosas que se tratarán más adelante. Y dice, los verdaderos descubrimientos médicos eran casi imposibles a causa de estos dogmas, ¿vale? A causa de pensar que todo es meramente una patología celular sin una causa más trascendente. Dice, la medicina oficial no ha podido liberarse de esta camisa de fuerza de la patología celular. Un catedrático me dijo, sí, señor Hammer, si la patología celular es errónea, entonces falla todo. Es errónea y efectivamente falla todo, es lo que dice Hammer. Dice, aquí no se trata del hecho, que sería un poco difícil de probar, de que cada denominada enfermedad tenga un desarrollo a 3 niveles, de la psique, del cerebro y del órgano, que están en interacción recíproca entre ellos, y que las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica son correctos. El escándalo, por el contrario, está en el hecho de que el resultado que comprueba esta experimentación no puede y no debe ser aceptado oficialmente por ninguna razón, por culpa de los muchos intereses en juego. Bastaría una sola mañana para esclarecer el asunto. Es decir, ver cómo una enfermedad, o sea, una de las leyes de Hammer, ¿vale? Una de las cosas que él descubrió es que cuando nosotros estamos padeciendo un proceso sensato biológico, que es lo que llamamos enfermedad, están afectados, es decir, modificados respecto a su estado original, 3 aspectos del humano. La psique, que solo puede pensar en ese problema, ¿vale? Tiene toda su atención ahí focalizada. El órgano, que tiene la tumoración, la úlcera, la hiperfunción o la disfunción. Y el cerebro, que tiene
foco de Hammer en la fase activa, edema en la conflictiólisis y acumulación de glía o tumoración, digamos, en la fase de resolución. Dice, eso es muy fácil de comprobar. 1. Le haces una entrevista a la persona para ver dónde está su psique. 2. Haces una tomografía, una radiografía, una biopsia, una gamografía, lo que tú quieras para ver el órgano. Y finalmente, para ver la situación del cerebro, haces un TAC. Y así se podría comprobar. De hecho, muchas de las comprobaciones oficialmente aceptadas son así. Viene un doctor y le dice, bueno, vamos a comprobar si tu ley es correcta. Yo tengo esta tomografía, ¿vale? Y le enseña la tomografía del cerebro de su paciente. Dime, ¿qué le pasa a mi paciente? Y le dice exactamente no solo lo que le está pasando ahora, sino las patologías que vivió, porque en el cerebro quedan cicatrices en las zonas del cerebro que en su día se activaron para hacer un proceso biológico sensato. Porque Hammer lo que ve es que cada parte del cerebro domina un órgano o un tejido distinto. Entonces, si él ve un foco de Hammer, un edema o una tumoración o una cicatriz en esa zona, sabe qué tejido fue afectado y en qué situación se encuentra. En fase activa, en conflictiólisis, en fase de resolución o ya está solucionado y es una cicatriz. Entonces dice, bastaría una sola mañana para esclarecer el asunto. Dice, bastaría controlar si la tendencia en muchos pacientes diestros afectados de carcinoma de cuello de útero es tener un foco de Hammer en la zona preinsular izquierda del cerebro. Si se quiere estar seguro del todo, se controlarían primero los pacientes cuyos conflictos de tipo sexual se ha resuelto y por lo tanto tienen las manos calientes. En su caso, el foco de Hammer tiene que tener un edema perifocal muy distinto. Y si después se quiere estar todavía más seguro respecto a los contenidos del conflicto, se elegirían solo los pacientes zurdos porque estos tienen que tener el foco de Hammer en el caso de un conflicto sexual en la región preinsular derecha. Todo esto se puede hacer fácilmente en una mañana. Por el contrario, se dedican miles de millones, hay que decir que deshonestamente, para empresas sin sentido de la medicina clásica, solo porque muchas personas tienen un gran interés en que todo se quede como está. Si al menos tuviesen un poco de compasión por los pacientes. Prosigue. Quiero hacer ahora una pequeña anticipación de lo que será expuesto seguidamente para poder comprender, ya en este punto, la expresión cerebro de la cabeza o cerebro central y cerebro del órgano. Es decir, un concepto muy importante que Hammer presenta es el cerebro central del humano, que es lo que conocemos como el encéfalo, y el cerebro del órgano. ¿Sí? Él entiende que cada órgano tiene su propia centralita autónoma de control y que luego el cerebro, entendido como el encéfalo, sería la centralita que los sincroniza a todos. Todos los seres vivientes tienen un cerebro del órgano, pero el hombre y los animales tienen además un cerebro de la cabeza. Es decir, las plantas, las bacterias, los hongos, otros reinos de vida tienen, digamos, cerebros en los órganos, o en lo que podríamos llamar sus partes orgánicas, pero no tienen el concepto de cerebro central como el de la cabeza. Sobre el por qué sea así, es decir, por qué los animales y los humanos tenemos aparte esa centralita global, solo podemos hacer suposiciones. Yo creo que la razón es que el hombre y los animales
comparten dos puntos. El primero es que no están ligados al lugar, sino que se mueven libremente. Y el segundo es que la necesidad de movimientos rápidos y de una valoración rápida de las informaciones ha exigido un ordenador añadido. Ha exigido una máquina más compleja para procesar más rápido la información. Es que Hammer llega a la misma conclusión a la que llegamos cuando explicamos la ley natural, que es básicamente la descripción de la realidad. Somos como un ordenador y no es que seamos un ordenador. Nunca seremos un ordenador. Un ordenador está muerto, no tiene alma, no tiene sentimientos, es simplemente una super mega máquina que procesa a una velocidad impresionante, si tú quieres, información. Pero no está viva, ni lo va a estar nunca. Porque la vida viene de la energía vital. Y eso es algo que probablemente no podamos decidir nosotros. ¿A qué se le otorga la vida? Lo podemos hacer a través de nuestra biología, teniendo hijos. Pero eso de que dice, la inteligencia artificial nos va a superar. Bueno, ¿en serio? ¿Lo veis posible? O sea, claro que nos va a superar a lo mejor en la velocidad de procesamiento de datos a nivel lógico, secuencial, lineal o incluso transversal. Pero, pero no tiene sentimientos, no tiene alma, no tiene vida. No, cómo se puede comparar eso con nosotros? Es que no lo entiendo. Entonces nosotros, ¿por qué nos asombra tanto la inteligencia artificial? Porque tiene una capacidad de procesamiento de datos con un montón de códigos lógicos que ha programado el humano, ¿sí? A una velocidad impresionante y nos da la sensación de que aprende. Pero no es así, es simplemente una velocidad estratosférica de coordinación de secuencias lógicas. Pues si nosotros queremos que eso suceda, necesitamos un ordenador mucho más complejo. Sigue. Sin embargo, el cerebro central no es sustancialmente diferente del cerebro del órgano, sino que constituye solo un complemento de este. Es decir, los órganos vitales de nuestro cuerpo tienen autonomía, tienen decisión y en el fondo su configuración biológica de funcionamiento es la misma que la del cerebro central. No es que el órgano esté muerto y el cerebro central siempre le diga lo que tiene que hacer, sino que el órgano decide y el cerebro central complementa ciertas funciones, ciertas interacciones, ¿sí? Se le delegarán ciertas competencias, ¿no? Pero el órgano está vivo y es inteligente. Dice, en la fase activa de un programa especial, un programa especial biológico sensato se refiere, es decir, a un proceso de enfermedad, vemos en la TAC del órgano los mismos cercos concéntricos bien delimitados, parecidos a los de una diana, del foco de Hammer del mismo modo, y también con la misma frecuencia de oscilación que podemos observar en el cerebro central, es decir, la misma cantidad de anillos. Si queréis ir o recordar o saber cómo son más o menos estos focos de Hammer, tenéis que ir a la al primer capítulo, ¿vale? De ley natural que hay en la web, ¿vale? Y ahí hay un esquema y una explicación de qué son los focos de Hammer, ¿vale? Que se entiende mucho mejor. Entonces, aquí lo que explica es que esa modificación
que se ve en el cerebro, en forma de foco, de Hammer, también se ve en el órgano, ¿vale? Es decir, los dos padecen la misma transformación a la vez. Dice, esto se explicará seguidamente de un modo más exhaustivo. El cerebro del órgano, que comprende prácticamente todos los núcleos celulares de los órganos, los cuales están comunicados entre ellos, es casi como un gran disco de ordenador que ha memorizado no solo todas las informaciones, sino también las órdenes de los órganos individuales. Hasta qué punto cada órgano tenga su propio disco duro parcial, que por ejemplo ponga al hígado en posición de funcionar tras un trasplante, no lo puedo decir todavía. Sin embargo, presupongo que la existencia de ese disco para los órganos directos del paleoencéfalo, es decir, para los órganos del endodermo y del mesodermo del paleoencéfalo. ¿Vale? Es decir, hay un cerebro de cada uno de los órganos, o él lo que viene aquí a decir es que existe el cerebro del órgano, como si todos los órganos compartiesen un cerebro, pero que no es el cerebro central, ¿vale? Son interacciones sinápticas solo de los órganos. Y dice que comprende todos los núcleos celulares. Si alguien sabe un poco de biología, sabe que hay 1.000 millones de tipos de células dentro del cuerpo humano y cada una tiene una función o varias específicas. Pues este cerebro del órgano las abarcaría a todas, ¿sí? Y permite que se comuniquen entre ellos todos los órganos. Y tiene todo memorizado. Y luego lanza la pregunta, ¿hasta qué punto luego hay un disco duro o un minicerebro individual de cada órgano? Es algo que él no puede aún asegurar, pero que cree que sí que va a existir para los órganos de vital importancia, que son los que vienen del paleoencéfalo, es decir, del endodermo. Si volvemos a la primera clase que dimos, ahí explicamos que el cerebro tiene como tres partes. El tronco cerebral, ¿vale? Que es la columna, o sea, la médula espinal que se prolonga hacia arriba, ¿vale? Y llega más o menos hasta la mitad. Luego ahí empieza ya, bueno, hay una fase intermedia, ¿vale? Que está entre el viejo y el nuevo. Pero luego está toda la corteza, que es el nuevo. Y bueno, también está el cerebelo, que es básicamente antiguo. Entonces, el tronco y el cerebelo, digamos que gobiernan, más el tronco que el cerebelo, pero también el cerebelo, los órganos vitales, ¿vale? Y ahí se da todo automáticamente. Si sufrimos una lesión en esa zona, estamos jodidos, porque gobiernan lo vital. Las partes más evolucionadas, que eso ya sería el telencéfalo que se le llama, gobiernan cosas más evolucionadas como huesos, músculos, tejidos conectivos, sistema vascular, sistema linfático, ¿vale? Que eso no te mueres si te falla, no te mueres directamente, ¿vale? Tienes un margen. Entonces, él sospecha que para los órganos de vital importancia sí que existiría un disco duro propio, o ese cerebro propio. Dice, en el campo biológico nos falta estudiar todavía mucho. Que aquí parece que lo sabemos todo. A mí una cosa que me da mucha rabia, y lamentablemente yo he sido víctima de ese tipo de actitudes, y sigo siendo víctima muchas veces, porque al final nos hemos criado en una sociedad tan egoica, tan narcisista, con tanto miedo a que nos hagan daño, que nos cuesta dudar y nos gusta tener siempre la razón. Y nos gusta sentir siempre que tenemos el control. Entonces,
lo que sucede es que los científicos de hoy en día no se cuestionan las cosas y no hacen muchas veces un estudio riguroso y legítimo de la realidad. Porque si lo hicieran, habría tantas teorías en las que creen fervientemente que, 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 que hacen chorros por todos los lados, que dices, es que no ha podido hacer, o sea, si cree fervientemente en esto, me está demostrando que no ha hecho un análisis científico de la teoría en la que está creyendo. No ha hecho un análisis de en qué experimentos se basa esta teoría. Porque es que yo que lo he hecho, le he visto los cabos sueltos. Entonces, una cosa es que tú digas, bueno, esta teoría reconozco que falla por aquí, no tiene sentido por aquí, no tiene sentido por allá, pero es la que más me convence por tal, tal, tal. Eso es mucho más beneficioso para nosotros que decir, no, esto es así sí o sí. Cuando es una teoría que en un montón de casos no se cumple. Entonces, una teoría se tiene que cumplir en todos los casos, porque si no, no es una ley, o sea, si no es por casualidad, ¿no? Entonces, eso es el gran error que sufrimos nosotros y sinceramente no olvidemos, nunca jamás olvides que la iatrogenia está considerada el tercer motivo de muerte en el mundo. La iatrogenia es la muerte causada por la propia medicina. Todos estos dogmas, todas estas creencias ciegas en teorías que no tienen sentido y que detrás de ellas van protocolos y van acciones, está considerada la tercera causa de muerte. Por eso, cuando yo digo, es que estamos en guerra y no se enteran, ahí hay un ejemplo. Estamos en guerra contra las doctrinas ciegas que luego nos envenenan y morimos. O sea, la medicina, nuestra propia mentalidad de lo que creemos que es la enfermedad, es la tercera causa de enfermedad. Entonces, blanco y en botella. Nos estamos enfermando a nosotros mismos. Estamos en guerra con nuestra psique loca y desequilibrada. En donde el tema de los virus, por ejemplo, tú vas a cualquier persona, al 90% de las personas que han salido de la facultad de biología o de la facultad de medicina, por no hablarte del 90% de las personas de a pie. Pero bueno, estoy considerando que las personas de a pie no han estudiado en este campo y entonces, como piensan que viven en un mundo bondadoso, donde no tendría ningún sentido engañar a las personas, ¿no? Viven en contradicción constante, pues confían, ¿no? En los supuestamente expertos, ceden su confianza, porque claro, ellos no han podido comprobar eso, entonces tienes que hacer un acto de fe. Ceden su fe en los supuestos expertos y si los supuestos expertos dicen que los virus son tal, tal, tal y hacen tal, 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 pues ellos tienen que creer, ¿no? Que otra cosa es la fe ciega con la que defienden algo que no han comprobado y que sencillamente eh, cuadran 4 puntos básicos, pero que por otras 1.000 millones de causas también suceden, ya solo por eso, fe ciega. Que digo, bueno, o sea, yo entiendo que hay que delegar al final porque todo no lo puedes estudiar. Al final
tienes que confiar, o sea, si no se puede ejercer la confianza en este mundo, se destruye la sociedad y por eso estamos como estamos, porque la mentira está tan a la orden del día que ya realmente nadie puede confiar en nadie. Entonces, claro, estás solo en el mundo, ¿no? Digamos. Es que podría seguir y seguir. Ya me iría por el tema de los asalariados y tal, pero vamos a dejarlo. La cosa es que si vale, que la persona de a pie la descartamos de esta situación, porque se supone que cede su fe en el experto. Pero tú le preguntas al 90% de las personas que han salido de una carrera de biología, de una carrera de medicina, de una carrera de enfermería, venga, que no entran tanto en la biología, pero bueno, y te compran el 90% la teoría de los virus. Y dices, pero si, uno, los postulados de Koch, ¿tienen sentido o no tienen sentido? Dos, aun aceptando los postulados de Koch que tengan sentido, toda esa gente que dice que ha encontrado virus, ¿los ha seguido? Vamos a mirar el experimento. Bueno, una vez tú te pones a mirar los experimentos, te encuentras de todo. Y lo mejor es que te encuentras cosas que ven, pero no se dan cuenta. En el sentido de, ellos, o sea, hacen experimentos con material genético fuera del cuerpo y poniendo medicamentos y esterilizaciones y cosas que no existen dentro del cuerpo y dicen que eso sería como replicar lo que pasa en el cuerpo. Y dices, a ver, pero si esa probeta llena de conservantes no se parece en nada al cuerpo humano, ¿cómo voy a tomar yo por veraz lo que pasa ahí como igual a lo que pasa en el cuerpo? Entonces, es un sinfín de cosas que no tienen sentido y que se creen fervientemente que dices, ¿nos merecemos que la iatrogenia sea la tercera causa de muerte? Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Sí, ya está. Y bueno, y pues supongo que lo pagaremos todos. Entonces dice, en el campo biológico nos falta estudiar todavía muchísimo. O sea, él, que podríamos pensar que podría pecar de egocéntrico total, de toma, tengo una teoría, mira lo que he descubierto, soy un máquina, curo el cáncer, no sé qué, te está diciendo que hay mucho aún por estudiar en la biología. Dice, aunque nos sintamos ya listísimos por el hecho de intentar experimentos con los genes y clonar, tengo la sensación de que en realidad sabemos poquísimo. La nueva medicina se contrapone a la denominada medicina clásica o sintomática. Buen término, ¿vale? La medicina que solo trata los síntomas, que se interesa casi exclusivamente, casi, por los síntomas orgánicos e intenta curarlos. Para la nueva medicina, el hombre, pero también cada animal y planta, es siempre un organismo que se puede considerar a tres niveles, que proceden en sincronía entre ellos: la psique, el cerebro y los órganos. Siempre están en coordinación estas tres cosas. Dice, comencé a meditar sobre estas relaciones tras un drama personal, que es el que hemos explicado ya varias veces, pero bueno, se repite, ¿no? Todo empezó por un conflicto mío personal de pérdida que me hizo enfermar de repente de un cáncer de testículos en 1978-1979, justo tras la muerte de mi hijo Dirk entre mis brazos. Entonces tenía 19 años. Y al cual 4 meses antes le había disparado un príncipe, traficante de armas de la Jet Set Internacional, maestro de la gran logia P2, Propaganda Due. Bueno, algún día haremos un cursillo de logias y un cursillo de entidades secretas y un cursillo de todo lo que se mueve por detrás nuestro y que la gente quiere pensar que son conspiranoias y consparapollas, pero existe. Si lo buscas,
la Gran Logia P2, vas a ver que está. Y bueno, no te recomiendo que entres, pero cualquiera que haya, bueno, que se haya intentado meter en estas cosas, en los niveles más bajos puede parecer que no pasa nada, porque claro, si no, habría un montón de gente sabiendo todo. Pero si te fijas, las grandes personas que gobiernan este mundo, pues todas han pertenecido siempre a alguna de estas situaciones. Algún día me gustaría también hacer un cursillo más especializado en la historia del derecho, cómo surgen las leyes en el mundo, qué leyes nos gobiernan realmente, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí pues aparece em, cómo influye Roma, el Vaticano, Venecia, la ciudad de Londres, New York y bueno, demás. ¿Vale? Bueno, que la persona que disparó a su hijo fue el príncipe de Saboya, ¿vale? Que pertenecía a esta gran logia. Dice, este suceso, una clara coincidencia entre el drama vivido y mi enfermedad, fue entonces la ocasión para reflexionar cómo se producía la comunicación entre la psique y el organismo. Es decir, cómo lo que percibe mi mente se traduce en una alteración biológica. Dice, mi hipótesis de trabajo en aquel momento era que podía tener lugar una comunicación psique-órgano solo a través del cerebro. Entonces, todavía, nadie se interesaba en el cerebro en relación al surgimiento de las enfermedades. Se refiere a enfermedades biológicas. Dice, como médico jefe de una denominada clínica oncológica perteneciente a la Universidad de Múnich, encontré una clara correlación entre nuestros órganos y determinados conflictos o grupos de conflictos. Se debería volver a encontrar esta sistemática, así lo postulaba, también en cualquier parte en el cerebro. Es decir, él se dio cuenta porque él recibía a sus pacientes y les hacía entrevistas exhaustivas. ¿Qué te pasó? ¿En qué momento? ¿Desde cuándo? Los síntomas. ¿Qué problemas has tenido? O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Y qué problemas pasaron previamente? Significativos. Pero la entrevista es exhaustiva, porque lo que el paciente puede considerar como traumático y lo que realmente su animal o su psique interna percibe como traumático no tiene por qué coincidir. Hammer decía, cuando tú le preguntas al paciente si ha sufrido algún proceso traumático en el último tiempo, la gran mayoría te dicen que no, porque no se dan cuenta de cuál es el acto que les ha traumatizado. A veces es evidente, ¿eh? Pero otras veces no. O lo pasan de largo, o sea, no se pueden creer que sea eso. Es en plan, sí fue traumático, pero ¿cómo va a ser eso? El perder un canario o el perder yo qué sé, un reloj muy valioso que me dio mi tío. Sí, me afectó, pero ¿cómo va a ser eso, no? Pues, pues ojo al dato. Entonces, él se dio cuenta, haciéndole las entrevistas a sus pacientes, que grupos de conflictos, conflictos de no poder atrapar un bocado, conflictos de no poder expulsar un bocado, el bocado lo podemos entender como literal o como una situación, ¿vale? No poder retener un hijo, no poder expulsar una situación fea con un jefe, no poder o que te hayan quitado algo que ya estabas disfrutando, para en el caso del páncreas, bueno, en fin. Entonces, grupos de conflictos coincidían con las patologías en los órganos. Entonces él dijo, de alguna manera tenemos que ver
una coincidencia o una correlación de este tipo con el cerebro. Es decir, todas las mujeres, por ejemplo, que habían tenido un trauma con no poder ser madres, tenían una proliferación celular en el útero. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la relación entre tipo de conflicto y órgano. ¿Dónde está la relación obvia con el cerebro? Entonces, él se imaginó que la psique, hizo un modelo de planteamiento, ¿no? Para poder empezar a ver cómo investigaba, cómo seguía. Y dice, bueno, yo puse este modelo de razonamiento. Dice, la psique es el programador, ¿vale? Por eso, cada persona manifestará la enfermedad en un órgano u otro, porque depende de cómo esté programada su psique. Porque Hammer ve que muchas mujeres con el conflicto de no poder ser madres tienen el conflicto en el útero? Bueno, porque nuestra psique, en el fondo, está programada igual muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver con los órganos primitivos. Nuestra psique sí o sí asocia el oxígeno a poder respirar, sí o sí. Luego hay cosas más superficiales conforme nos vamos yendo a habilidades o competencias del humano que pertenecen ya más a las fases más evolucionadas, que ahí ya pueden haber más variaciones. El cerebro sería el ordenador, ¿sí? Sería quien gestiona esa información. Y el órgano es la máquina, es el que la manifiesta. Dice, sorprendentemente, fue y es el hecho de que en la época de los ordenadores se piense que complicadas máquinas industriales trabajen según este esquema, mientras que el más complicado organismo humano debería producir las denominadas enfermedades supuestamente sin cerebro ni psique, es decir, sin programador ni ordenador. Esto es una incongruencia, ¿vale? Es algo que no tiene sentido de pensar, pero que sin embargo lo pensamos, lo practicamos y está extendido totalmente. O sea, el ordenador, yo ahora mismo estoy viendo en la pantalla una hoja en blanco, unas letras, un todo, ¿vale? Pero si no está todo lo interno, que es lo físico, que es los mini transductores entre ellos pasándose energía, que eso serían los órganos, y no está el código, que sería la psique, el código de computación, no hay manifestación física en la pantalla. Entonces, ¿por qué se lo ordena? Va así. Podemos pensar que nuestro cuerpo o nuestra manifestación física no tiene un programador, ¿no? ¿Dónde está la verdadera causa? El hecho de que esto se vea blanco no lo hace la pantalla, lo determina el código que hay detrás, porque tú cambias el código y cambia la pantalla, mientras que la pantalla no ha cambiado. O sea, la composición física de la pantalla no ha cambiado, pero si cambias el código, lo que refleja cambia. El surgimiento de la enfermedad se creía que se producía por casualidad, desviaciones, insuficiencias, degeneraciones. Claro, eso nos pone en una situación muy jodida, porque que la causa sea la casualidad significa que no tienes nada que hacer. Y ahí estás muy jodido. Dado que en la medicina actual la causa del surgimiento de enfermedades, como el cáncer, es todavía hoy desconocida, permanece como deducción errónea. Solo la hipótesis del surgimiento ligado a la casualidad. Dice, es mucho más importante para nuestro diagnóstico y para la terapia
Dice entre paréntesis, en particular también para la autoterapia. Aclararse nuevamente a sí mismos que todo sucede de un modo sincrónico entre psique, cerebro y órgano. Por eso, en la nueva medicina no se sigue hablando, en sentido estricto, ni de una denominada psiquiatría que parte del supuesto de que los síntomas psíquicos son independientes del organismo, ni tampoco se habla de una medicina orgánica que sostiene que los órganos no tienen nada que ver con la psique. En realidad existía la denominada psicosomática, que aquí os recomiendo mucho a Alejandro Jodorowsky y su psicomagia. De hecho, una rama mal evolucionada de la medicina que no ha tenido nunca una verdadera importancia ni habría podido tenerla, ya que no conocía la sincronía entre psique, cerebro y órgano. Dice respecto a las afirmaciones generales como el estrés provoca úlcera de estómago o el estrés provoca infarto cardíaco, no se conseguía salir de ahí con la disciplina de la psicosomática. En las dos hay algo de verdad, pero faltando la idea de la sincronización, es decir, que todo sucede al mismo tiempo, se impedía a la psicosomática que continuase desarrollándose de un modo coherentemente insensato. También, en las leyes para los psicoterapeutas en Alemania y en Austria, se cimentó la división de la medicina en medicina orgánica y psicomedicina, seguramente con la intención de impedir la aplicación de la nueva medicina germánica. Es decir, cuando en la historia parece que surge una corriente que está intentando relacionar la psique con la somatización, es decir, con lo que se manifiesta en la biología, vemos que se acaba bifurcando en una disciplina psicológica y una disciplina orgánica, que es lo que tenemos hoy. ¿Está mal de la cabeza? Vete al psicólogo, vete al psiquiatra. ¿Tienes una enfermedad biológica? Vete al médico que cura síntomas y punto. Entonces, ese surgimiento que ya salió en su día se vio afectado por motivos que, bueno, yendo a la historia, podríamos dilucidar. Dice, para esta última, tales especializaciones, ¿sí? Para la orgánica, no solo son insensatas, sino incluso peligrosas, como veremos seguidamente. Ay, perdona, para esta última se refiere para la nueva medicina germánica. O sea, para abordar tu salud con la nueva medicina germánica, esta división es perjudicial. Dice la sincronía a 3 niveles de psique, cerebro y órgano en la nueva medicina representa una presuposición totalmente decisiva del diagnóstico y del conocimiento del desarrollo patológico. Es decir, estudiar la situación a los 3 niveles del paciente es decisivo para diagnosticar qué le pasa en realidad y para saber en qué fase está de la patología y por lo tanto saber si se ha resuelto el conflicto o no y cómo hay que actuar. Y esto es muy guay porque se dan muchos diagnósticos que son erróneos hoy en día. En uno de los testimonios que leí, era un señor que le habían detectado un tumor de 5 centímetros en el páncreas y el médico, bueno, le dijo que iba a morir básicamente, que la única opción que tenía era que le extirparan la cabeza del páncreas y que eso es básicamente matarlo porque el páncreas por esa zona lleva unos jugos al intestino delgado que son totalmente imprescindibles para la vida. Entonces le dijo, ¿cómo te vamos a quitar eso? Tendrás que tomar unas pastillas que sustituyan esos líquidos. Dice, pero igualmente tu esperanza de vida al año o a los no sé cuántos años, pocos, es de un 5%. Y entonces el señor era en plan, vamos, que no tienes solución. O sea, que según tú muero sí o sí.
Y entonces el tío dijo, paso, ¿no? Se metió en la medicina germánica y tal. Y uno de los doctores que luego le pilló le dijo, yo te hubiese diagnosticado pancreatitis. Imagínate cómo cambia la película si te diagnostican cáncer de páncreas o pancreatitis. O, o sí, gente que le han diagnosticado a veces cáncer de tiroides. Había el caso también que explicaba Lulu Bedard, que es otra mujer que practica la medicina germánica. Lulu Bedard puso el caso de una chica que, bueno, empezó con dolores de garganta, tal, no sé qué, no sé cuántos, y buscando, lo típico, ¿no? Que van buscando el diagnóstico, a ver qué será. Le acabaron diagnosticando cáncer de tiroides y que le iban a extirpar la tiroides, con lo que eso conlleva. Y entonces consultaron con ella y tal, y no, o sea, no me acuerdo si era una faringitis al final, que claro, al final la faringitis es mucha inflamación, entonces depende de qué técnica de diagnóstico utilices, pues se puede confundir, ¿vale? O era un problema de los conductos braquiales, ¿vale? Que hay por aquí y que la medicina clásica no suele considerar, ¿vale? Que pasan por dentro de la tiroides. Entonces, a nivel del diagnóstico, hay mucho, bajo mi juicio, eh, error, ¿vale? Entonces, es muy importante saber la situación a los tres niveles para poder dar el diagnóstico lo más ajustado posible de realmente cuál es el tejido afectado y en qué situación está. De proliferación, de ulceración, de hipofunción, de hiperfunción. Vale. Entonces, es imprescindible saber eso para el paciente y su autoterapia. ¿Por qué autoterapia? Porque lo suyo sería que todo el mundo aprendiese medicina germánica y se la aplicase a sí mismo. Que esto no quiere decir que la medicina germánica nunca aplique nada, ¿vale? En casos donde la cosa se ha complicado mucho, puede ser necesaria una cirugía. Por ejemplo, Lulu Bedard o Gastón de Awakening Project y demás tienen un compendio de tratamientos a través de plantas, con la alimentación, con si tomar líquidos o no, proteínas, tal, muy bueno, baños de sal, tal y cual. Y puntualmente se pueden utilizar analgésicos contra el dolor, nunca morfina, por Dios, que casualmente es lo que más se da. Analgésicos contra el dolor, se pueden utilizar incluso antibióticos en algún momento muy puntual, ¿vale? Pero el antibiótico realmente nos perjudica como seres humanos. Lo que pasa que si el paciente está muy grave, pues puede ser necesario. La cortisona, Hammer la utilizaba para casos graves que sabía que podía haber un infarto de miocardio, ¿vale? Dice, solo por el hecho de que el paciente pueda reconstruir y entender tanto el inicio de su enfermedad, entre paréntesis pone, seguidamente este suceso será llamado programa especial biológico sensato. Entender el inicio de su enfermedad como el desarrollo completo, como suceso biológico sensato en los tres niveles, el paciente se arma de la necesaria tranquilidad y soberanía que no es posible si surge el pánico. El paciente sabe que con una probabilidad más alta del 95% sobrevivirá a este programa especial biológico sensato. Esto lo convierte en jefe real y soberano de su propia, entre paréntesis, enfermedad. Y ya llegamos al punto 2.1 que dice, ¿qué significa la sincronía del desarrollo a tres niveles? Dice, en el pasado se podía imaginar, eventualmente, que el estrés psíquico prolongado tuviese como consecuencia modificaciones orgánicas.
Sin embargo, también estas eran solamente suposiciones, porque se desconocían las relaciones concretas, que son las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. Entre paréntesis pone que seguidamente serán explicadas más ampliamente. Dice, estábamos sin embargo a años luz de poder imaginar que fuese posible una sincronía, una acción producida al mismo tiempo de psique, cerebro y órganos. Y es justo lo que dice la nueva medicina. Cada proceso psíquico se desarrolla. Perdón. Cada proceso psíquico se desarrolla al mismo tiempo en el cerebro central e incluso en el cerebro del órgano y en el órgano, que está sujeto a este programa especial biológico sensato. Nunca sucede uno sin el otro, es decir, jamás existe un nivel sin el otro. ¿Qué significa realmente? Si un programa especial biológico sensato se verifica con un síntoma orgánico, lo que llamamos comúnmente enfermedad, entonces todo el organismo se ve afectado por el síntoma correspondiente, también en el plano psíquico, en el plano del cerebro central y del órgano. La nueva medicina, con sus 5 leyes biológicas, no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama elegantemente medicina psicosomática, término que en cualquier caso nadie tiene claro. La nueva medicina, que está estrictamente orientada a los conflictos y comportamientos biológicos, establece criterios totalmente nuevos. No es inhumana por el hecho de tener una orientación biológica, sino al contrario, supera la medicina brutal sin alma. Nadie se vuelve pobre cuando admite un error. Nuestra actual medicina clásica, con sus infinitas hipótesis no demostradas e indemostrables, se revela como un gran error y encima brutal, por añadidura. La medicina actual trabaja sin comprensión en el sentido más verdadero de la palabra. Se podría cerrar 2/3 de las sesiones quirúrgicas, por cuanto resulta superfluo eliminar nódulos tumorales, de por sí inocuos, a base de bisturí de modo radical, incluyendo el tejido sano. El que estudia un poco el tratamiento de cirugía de los tumores sabe que siempre quitan, por si acaso, tejido sano. De hecho, a veces eso, te extirpan el órgano, te cortan la mitad del órgano, te quitan el estómago, en fin. Barbaridades que luego hacen que la vida de esa persona se vaya a convertir en algo realmente difícil de llevar a cabo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Próximo día quedaremos aquí. Con el para reparar la psique. ¿Qué hay que hacer para reparar la psique? Y bueno, aquí volvemos otra vez a las fases y luego entramos en... Bueno, espero que os haya sido útil. Si alguien tiene dudas, pues las puede hacer ahora. Si no, las podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Los subiré al canal de YouTube La Casi Solución. Si alguien tiene alguna duda, la puede dejar allí redactada y yo en el periodo de tiempo lo más corto posible, pues la intento resolver, ¿vale? Nada, buenas noches y valentía y coraje, gente, que hace falta.